Voy a compartir pantalla. Acá. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado más o menos por acá. En los compromisos ontológicos. Habíamos planteado el asunto de que existen básicamente dos posiciones metafísicas claras: el idealismo y el materialismo. Vamos a explicar de forma amplia, es decir, genérica, la propuesta de Platón, que es su idealismo objetivo. Platón, ahí está el esquema que él sostiene, miren. El esquema sería este, ¿ven? Aquí está él, el ser, o sea, la idea, porque en Platón el ser es la idea, es la esencia de las cosas. Y tenemos, por otro lado, el mundo sensible. En este mundo sensible, Platón sostiene que hay algo así como una participación, ¿no? El mundo sensible participa, proviene, toma como modelo a el mundo de ideas, que se ubica literalmente en el monte Olimpo, o sea que le atribuye características divinas. Bueno, este mundo sensible se captura, obviamente, el ser humano lo captura con su inteligencia, hay un estímulo que recibe, también así como hay estímulos, tiene recuerdos. Recuerda que para Platón el conocimiento es recuerdo, a eso se le llama reminiscencia. El alma, que es nuestra inteligencia, en el mundo recibe estímulos, recuerda. Pero ¿qué cosa recuerda? Pues conocimientos que ya tenía y que están en el mundo de las ideas. Pues más o menos esta es la explicación que da Platón. Por eso es que explicábamos, creo que hace 2 clases, ahí en el salón, de que Platón sería un a diferencia de Aristóteles, ¿no? Que es un inmanentista, inmanente. O sea, para Aristóteles la esencia de las cosas está en el mundo mismo, ¿no? Por eso para Aristóteles es la propuesta sería inmanente. Y en cambio Platón es trascendente. Trascendente, porque la esencia de las cosas no está en el mundo mismo, sino que está fuera. De tal forma que lo ideal condiciona lo material. El mundo sensible es una sombra de las formas o de las ideas que son perfectas, inmutables, que condicionan el mundo material. Así pues, la idea de justicia. Para Platón, las manifestaciones de justicia que hay acá son imperfectas. Acá en este mundo no hay justicia en sí. Lo que hay es injusto. Hay, en todo caso, una justicia imperfecta, ¿no? A los ladrones los liberan o hasta lo premian. Por eso, ¿no? La justicia no se cumple, es imperfecta.
pero proviene de una idea justa de perfecta, de una idea perfecta de justicia, inmutable de justicia, que está en el reino de las ideas. Lo externo a lo real explica lo real. Eso es lo que tienes que entender. Es trascendente, pues. O sea, lo real se explica por algo externo, que en este caso es el mundo de ideas, que es el que le da sentido a este. En otra historia se habla de, o sea, en el Timeo se habla de una especie de ordenador, de alguien que ordena el mundo. Se le llama demiurgo o cosmócrator, ¿no? También recibe ese nombre, cosmócrator. Bueno, entonces es el reino de las formas, el verdadero mundo, la verdadera realidad, y el mundo sensible es una apariencia. De tal forma que la belleza de un mundo, la belleza de un objeto, por ejemplo, una cosa bella, tal vez un diamante, en realidad es bello porque se corresponde con la forma de belleza que hay en el mundo de ideas. Por eso sería bello. ¿Qué más? Lo que existe fuera no es real. Lo que está fuera de las ideas no es real, pues para Platón este mundo es una apariencia, es un engaño. No sé si recuerdan, pero incluso Platón sostenía que este mundo, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma. Y claro, la idea por lo tanto sería que la vejez o la muerte inminente es una liberación de esa cárcel y de este mundo que es un engaño. Los sentidos son engañosos. Entonces, la forma más correcta de desarrollarse, de vivir, es mediante el pensamiento, la reflexión, la contemplación filosófica, no dejándose llevar por los sentidos. Por eso Platón, según algunos, apreciaba mucho la vejez, porque él entiende que cuando llega la vejez, pues se van las hormonas, ¿no? Se van todo aquello que a él le resultaría molesto. La juventud está muy cargada de estímulos, de hormonas, de excitaciones. En cambio, Platón agradecería la vejez, ¿no? Porque con la vejez ya está más tranquilo. Claro, está más tranquilo de este engaño, ¿no? Que representan los sentidos. Entonces, el mundo sensible no es real. El mundo de las ideas es real. Lo ideal es absoluto. Aquí ya sabes lo que significa la palabra absoluto. ¿Qué cosa es absoluto? Independiente. Absoluto es no relativo, que es por sí mismo, que no depende de otras cosas. Entonces las formas son absolutas. Las formas o las ideas son absolutas. Son incondicionadas, indeterminadas e independientes. Entonces la forma de la bondad es absoluta, porque sirve como criterio para medir la bondad en el mundo material. Es el criterio para determinar si hay bondad. Bueno, aquí está, ¿no? Una explicación más o menos directa de lo que es la teoría de las ideas de Platón. Entonces, aquí ves caballitos, ¿no? Caballo blanco, acá está el caballo dientón, caballo negro, caballo que se ríe, caballo pequeño, caballo asustado, caballo que se burla. Son las diferentes manifestaciones materiales de que de un caballo más o menos ideal, que es lo que estás viendo acá, ¿no? Que es más o menos la idea eterna, única, inmutable, perfecta, original, racional y necesaria de caballo. La caballeidad, lo universal, el caballo universal.
Aquí ya podemos entender un poco el debate, ¿no?, de lo universal, ¿no? Ya estamos viéndolo con Platón. Las cosas materiales participan, forman parte, son imitaciones, provienen de las ideas. En cambio, ¿cómo son las cosas sensibles? Temporales, múltiples, mutables, imperfectas, copias, sensibles, contingentes, que son y no son, que pueden ser y pueden no ser. Ahora, ¿cómo así, no? Este mundo ideal, ¿cómo así se puede demostrar que existe? Bueno, en principio porque las cosas materiales son imperfectas y cambian. Si son imperfectas las cosas materiales, debe ser porque existe un canon de lo perfecto. Y este canon debería estar en otro mundo, podría estar en ese mundo de ideas. También, las cosas materiales son diversas y particulares. Hay diversidad. Pero si hay diversidad con respecto a algo, así como ves acá, diversos caballos, pero siguen siendo el caballo, si hay diversidad es porque hay unidad. Y esta unidad, pues, obviamente no está en este mundo, ¿no? No se percibe esa unidad. Debe estar en un mundo de ideas. Igual que no se percibe la perfección, debe estar en un mundo de ideas. La razón y la reflexión son las verdaderas guías. Como te decía, para Platón, lo más adecuado es vivir dejándose llevar por la razón y no por los sentidos. Ya, ese es un ejemplo de idealismo. ¿Cómo se llamaba? Idealismo objetivo. En el caso de Platón, ese es un ejemplo de una propuesta metafísica que ya plantea obviamente un compromiso ontológico. O sea, si tú asumes una propuesta como la de Platón, idealismo objetivo, esto te compromete ontológicamente. Plantea un compromiso ontológico. O sea, tú ya tienes que decir qué cosas son reales y qué cosas no. Desde otro punto de vista podemos ver el materialismo dialéctico de Engels. Recuerda distinguirlo del materialismo histórico de Marx, ¿ya? Marx hizo, digamos, el materialismo histórico, lo que algunos llaman el histomat. En cambio, Engels sería el autor del diamat. O sea, materialismo dialéctico, donde se manifiesta que lo primario, ¿qué cosa es? La materia. La materia, mira. La materia condiciona a todo. A la idea. Para estos pensadores, la base material, ¿qué cosa es? ¿Qué cosas son? Las relaciones de producción y la economía. O sea, la base de una sociedad es eso. ¿Cómo produce? ¿Qué economía tiene? Satisfacción de necesidades. Y luego se genera una superestructura. Y ahí están las ideas, las creencias, los valores, que dependen de una base que es la producción y la economía. Así, por ejemplo, en el capitalismo, la propiedad, el lucro, esas ideas, en realidad concretas, da lugar a una cierta ideología. O sea, el hecho de que hay una propiedad privada, por ejemplo, genera una cierta forma de ver el mundo. Entonces ahí se explica, ¿no?, por qué la gente es individualista y consumista, porque ese pensamiento nace de una base que es el capitalismo en tanto conjunto de relaciones de producción y condiciones económicas. Eso es lo que genera las ideologías individualistas y consumistas. O sea, lo material condiciona lo ideal.
lo interno a lo real es lo que explica lo real. Los procesos internos dentro de la materia vendrían a ser, al igual que las contradicciones, los que explican por qué las cosas son como son. Podríamos hablar de la lucha de clases. ¿Qué sucede con la lucha de clases? ¿Por qué la sociedad cambia? Porque dentro de la sociedad hay clases y las clases luchan entre sí. Luchan por reivindicaciones, por derechos, o por lucro, o por más dinero, por más lujos. Esta contradicción entre las fuerzas productivas, o sea, los trabajadores, y las relaciones de producción, o sea, el modo en el que están sometidos, condicionados a trabajar, es lo que va a dar lugar a los cambios históricos. ¿Sí? Muchos dicen que, por ejemplo, el origen de el surgimiento del capitalismo, tal y como lo conocemos, en la época medieval se debió, por ejemplo, entre muchas cosas, ¿no? a las enfermedades que hubo en ese momento. ¿Qué pasó? Que como la gente se estaba muriendo por las enfermedades como la peste, eso generó un cambio. La gente comenzó a migrar, a irse del campo a la ciudad, a buscar un trabajo más rápido. Y esa migración es lo que comenzó a explicar la aparición de los burgos. Burgos son ciudades. Y allí comenzó el comercio, el intercambio, se fue abandonando el feudalismo, la forma de producción feudal, que era básicamente en base al campesinado, en base a la cosecha. Eso se fue dejando de lado y apareció el capitalismo. Bueno, una primera fase, ¿no? Que es el mercantilismo. Luego vendría el industrialismo y luego vendría el imperialismo o globalización. Bueno, pero eso ya es la teoría de Lenin. Bien, entonces, ¿por qué las cosas cambian? Porque ocurren cambios dentro. No es porque, pues, ¿no? Fuera existen fuerzas fuerzas mágicas, fuerzas misteriosas, que explican por qué cambian las cosas. No hay un espíritu absoluto. No hay una voluntad de vivir, como decía Schopenhauer. No existe eso del espíritu absoluto, voluntad de vivir. Las cosas cambian porque dentro hay contradicciones. Por ejemplo, el agua. El agua se congela, ¿no? Cuando metes el agua en la refrigeradora se congela. ¿Por qué? Porque dentro del agua, de los cubitos de agua, está produciéndose un cambio. Está bajando la temperatura y las moléculas están juntando. Es esta, digamos, esta presión que se ejerce, esta tendencia a juntar las moléculas del agua, lo que explica su dureza. Y claro, a esto le acompaña también el abajo de temperatura. Se mueven menos esas moléculas, están quietas. Por eso es que está frío. ¿Ya? Muy bien. Lo que existe fuera del pensamiento es lo real. Fuera del pensamiento, hay cosas reales. No todo es pensamiento. Obviamente hay un cerebro, ¿no? Hay un cerebro. Y este cerebro es el que genera pensamientos. Pero este cerebro lo que hace es conocer el mundo, no lo inventa. Entonces, la conciencia aparece por condiciones materiales. Esa es básicamente la cuestión. Hay una explicación acerca de
por qué para Engels ocurrió el tema del hombre, ¿no? La aparición del hombre. ¿Por qué se dio la aparición del hombre? Como ustedes saben, hay una serie de pasos, ¿no? La humanización, básicamente por la mano y el pulgar. La mano y el pulgar generó pues la utilización de armas. El uso de las armas mejoró la caza. Con la caza hubo más carne. Y también aparece el tema del fuego. El fuego permite cocinar la carne. Al cocinar la carne se eliminan posibles toxinas, infecciones, que es una de las razones por la cual hierves la comida o calientas la comida, ¿no? Cuando tú calientas la comida en vez de comerla fría, lo cual es recomendable, siempre calentarla, por este motivo, porque terminas matando las bacterias que ahí pudieran haber. El calor termina matándolas. No a todas, hay algunas que pueden resistir, pero se piensa que sí. Entonces, con el fuego y la carne, la comida comienza a afectar la mente, mejor dicho el cerebro, se hace más robusto, con más consumo de carne, y este cerebro más robusto es capaz de lenguaje. Es capaz de lenguaje. Muy bien. Listo, entonces las cosas se explican de esta manera, ¿no? No hay, digamos, alguna razón para pensar que todo es mental, sino que todo es, en última instancia, materia en relación. Lo ideal es relativo, ¿no? La conciencia depende del cerebro. Entonces, esto que llamamos lenguaje, por ejemplo, el lenguaje podría ser explicado como una adaptación al medio, como una forma de sobrevivir. Así como los leones tienen garras o los lobos tienen colmillos, que es una adaptación al medio para vivir. En el caso del ser humano, pues no tiene mucho de esas cosas, ¿no? No tiene pelaje, básicamente, como dicen, es un mono desnudo. Pero el desarrollo de su cerebro le generó esta adaptación, que es la creación del lenguaje o de la comunicación, en todo caso, ¿no? Una comunicación efectiva. Que tienes que entender que al comienzo habrán sido pues puros gritos, ¿no? Al comienzo habrán sido balbuceos al origen del lenguaje, ¿no? En la época de los cazadores, recolectores. Luego se fue refinando. Luego. Entonces, a lo que voy con esto es que finalmente lo que nosotros tenemos ahorita a disposición son producto de adaptaciones. O sea, también cosas como la teoría darwiniana también pueden ser leídas bajo este esquema del materialismo dialéctico. La conciencia depende del cerebro. Si el cerebro se hace más robusto, la conciencia mejora. Y también, ¿no? Saben esto, ¿no? De que si hay fallas cerebrales, existen problemas de memoria, de lenguaje. ¿Sí? Que es lo que por ahí decía el filósofo, bueno, el pensador, si quieren, ¿no? Marco Aurelio de Negri, ¿no? A ver si lo podemos ubicar, ¿no? Yo creo que por acá debe estar ese texto. Era algo sobre el cerebro. El cerebro y de Negri, ¿no? También creo que está en internet. Pero si lo encontramos acá mejor. Vamos a ver también si está por acá. Era un estudio que hizo de Negri sobre el cerebro, ¿no? Parece que no está acá, pero puede ser que está acá, ¿ya? Para que veas que las fallas en el cerebro pueden generar cambios. A ver, vamos a ver. Claro, aquí está, esto es, ¿ya? Aunque yo había escrito algo. No está, ¿no?
A ver, pero quizás si pongo de negrinos. Ya ves, aquí sale más. Ética. Bueno, es que yo he estudiado mucho, ¿no? La de Negri. Por acá yo recuerdo haber hecho algún trabajo sobre él. Si no, vemos el video nomás, ¿no? Yo había escrito en educación. Ya por ahí lo tendría que buscar después. Vamos a ver para no perder tiempo. Cuando en el cerebro se lesiona el centro de Broca, la persona no puede hablar y padece en consecuencia de afasia. Cuando se lesiona el centro de Exner, el lesionado no puede escribir, por lo tanto padece de agrafía. Cuando se lesiona el centro de Wernicke, la persona no puede entender lo que oye, sordera verbal. Cuando se lesiona el centro de Kussmaul, la persona no puede entender lo que lee, ceguera verbal. Muy bien, estas lesiones no son estricto sensu, ¿no? Como lesiones orgánicas, lesiones cerebrales. Pero lo terrible es que en esta sociedad informática, en esta era digital, se están presentando estas mismas lesiones sin que haya habido una lesión orgánica, una lesión cerebral sensu estricto. Vean, ahora los alumnos, y hay ya varias investigaciones al respecto, entienden cada vez menos lo que dice el profesor. Sordera verbal. Tampoco entienden bien lo que leen, ceguera verbal. Cada vez escriben menos, van a terminar ya sin poder escribir. Agrafía. Bueno, hablan cada vez menos, tienen un léxico de 50 palabras, entonces a este paso van a ser afásicos. Entonces la sociedad informática, la era digital, está lesionando seriamente el cerebro de los seres humanos. ¿Cuánta razón tuvo por eso el sociólogo canadiense Herbert Marshall McLuhan cuando dijo, previendo lo que ocurriría, porque esto lo dijo allá por la década de 1960, dijo McLuhan, it will be worst. Será peor. Claro, ahora lo comprobamos, es peor. Lo que Mario Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo es un fenómeno de la posmodernidad que se inicia con el advenimiento de la sociedad informática y de la era digital a mediados de la década de 1980. ¿No? Ya está. Ya está. Ahora que estoy acordando, creo que esta investigación la hice para el UNALM. A ver si la encontramos. UNALM. ¿Es de la agraria? ¿Será este? A ver. Ah, sí es este, mira. Encontré. Ya, mira, esto quería mostrarte, ¿ya? Esto. Cuando hay una lesión en el centro de Exner, no puede escribir. Cuando hay una lesión en el centro de Broca, en el área de Broca, no puede hablar. Al no escribir se le llama agrafía. Al no hablar se le llama afasia. Cuando hay una lesión en el centro de Kussmaul, no entiende lo que lee, ceguera verbal. Cuando hay una lesión en el centro de Wernicke, no entiende lo que escucha, sordera verbal. ¿Ya?
Esto entonces, obviamente, ¿qué implica? Con relación a la... Esta imagen está bonita, ¿no? La voy a colocar acá como una novedad. Acá. Pero ¿qué implica, no? Que obviamente la conciencia depende del cerebro, pues. O sea, tiene sentido esto, ¿no? Ahí está. ¿Ves? La conciencia... A ver, ¿cómo definimos conciencia también, no? Pues como mente, ¿verdad? Como mente, como el yo que se manifiesta con un lenguaje, el yo que posee valores, personalidad. Eso depende del cerebro. Entonces, queda claro, ¿no? Las ideas y la conciencia provienen de condiciones materiales y sociales. O sea, lo que tú piensas depende de más o menos cómo vives también, cómo vives. Entonces, no son absolutas las ideas y las creencias. Dependen de cierta base material. Ya, está muy bien lo que te acabo de mostrar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que decía de Negri con estas lesiones? No sé si se escuchó. Lo que decía es que ahora esto de agrafía, afasia, ceguera verbal y sordera verbal son productos de fallos cerebrales, de golpes, digamos, de un golpe contundente, una caída, un tumor tal vez también. Lo que él dice, preocupado en este video, es que los jóvenes de hoy día ya no están leyendo. Y como ya no están leyendo, no pueden escribir. O escriben poco, o escriben de una malísima calidad. Agrafía. A él le preocupa esto porque se está dando agrafía sin una lesión. Es porque no están estimulando esa zona. Y por lo tanto, si no pueden escribir, obviamente, y tampoco leen, pues no entienden lo que leen. Y tampoco entienden lo que escuchan. Yo mismo te digo, bueno, hay gente así también, no todos son así, pero yo formo parte de un grupo, o sea, como tú, yo formo parte de una universidad, obviamente, y ahí trabajo en grupo, pues trabajo en grupo, con un grupo que me asignan. Y mis compañeros pues son despistados, ¿no? Me preguntan qué dijo el profe, parece que no entendieron. Y encima son miedosos porque no le quieren preguntar al profe, ¿no? Prefieren preguntarme a mí. Entonces no entienden lo que lee, no entienden lo que escucha y tampoco puede hablar. Ahí está, pues no hablan en clase. No hacen preguntas. ¿No? O sea, son gente a la cual todo le queda claro, supuestamente. Y luego están sufriendo en el examen. En el examen estás, ¿por qué? Pues no preguntan, no escriben, no entienden lo que leen y no entienden lo que escuchan. Bueno, entonces, ¿qué decía en este caso Marx y Engels? Aquí está, mira. Más o menos la explicación. Esto es el dialéctico, ¿no? Lo dialéctico tiene que ver con esto de los cambios, ¿no? Tesis, antítesis y la síntesis. Tesis, ¿qué cosa es? Aquí la semillita. Antítesis vendría a ser pues la planta creciendo y síntesis ya el producto, ¿no? Que tal vez sea pues el trigo, qué sé yo, ¿no? Desarrollado, ¿no? Ya, completamente. Las cosas, ¿por qué cambian? Porque dentro de ellos hay fuerzas. En la semillita, si tú le agregas agua, esto reacciona y comienza a progresar, a crecer hasta que sale esto, ¿no? O sea, son explicaciones que dentro. No hay por qué apelar pues a un fantasma o a un dios. Igual, la sociedad, ¿por qué cambia? Cambia porque existen, ¿qué cosa? Según la explicación de Marx, lucha de clases. En la sociedad primitiva se da el conflicto, primero con la sociedad esclavista, entre esclavos y plebeyos. Esclavos y plebeyos. Luego, en el feudalismo, aparece el conflicto entre los siervos y los varones. En la época esclavista eran los esclavos contra los libres. Luego, en el feudalismo, los siervos contra los varones. Y finalmente, en el capitalismo, los burgueses y los esclavos, y los burgueses y los proletarios.
O sea, son contradicciones internas lo que generan los cambios. Por si acaso. Acá hay una razón más, ¿no? Las cosas materiales son cambiantes, muy bien, e incluyen a lo ideal. Negarlo, o sea, decir que esto no es así es alienarse. Y es caer en una explicación también que algunos llamarán elitista. O sea, es alienante, dicen algunos. Negarlo es caer en alienación. O sea, si usted cree que no es así, que no es material el mundo, que el mundo no se puede explicar con materialismo, crees que hay una especie de magia, de espíritu, de fuerza, cualquier visión mística que tengas, es para los materialistas alienación. Alienación. O sea, usted está enajenado, usted tiene problemas tal vez en su cabeza. Y aparte que también dicen, ¿no?, que son cosas que, si usted dice, pues son cosas que solamente comprendemos los iluminados, ¿no? Solamente los iluminados, los verdaderos filósofos, entendemos que en el mundo hay ideas. Ya, esa explicación es elitista, pues. Finalmente, la práctica social, o sea, el aprendizaje que se da en los hechos, a eso se le llama práctica social, y la lucha de clases moldean nuestra experiencia. ¿Sí? Práctica social significa aprender en los hechos. ¿Tú quieres aprender a cocinar? ¿Qué tienes que hacer? Cocinar, pues. Y así pues se te quema el arroz, se te quema el agua, se te queman los huevos. Pero aprendes. ¿Quieres aprender a cocinar, no? Aprender a sobrevivir en otro país, porque si tú todos los días vas al restaurante, gastas un dineral de plata. Salvo porque te mantengan, ¿no? Pero si no, entonces vas en otro país que tienes que hacer, cocinar tu papita con huevo, cocinarte tu pollo con lo que quieras, ¿no? En la práctica se aprende, en los hechos se aprende. Y la lucha de clases pues, obviamente tiene que ver con el compartir con la comunidad. Ahora, Strawson, un filósofo analítico, Strawson cuestionó estas formas de ver el mundo. Peter Strawson. Él habló de una metafísica revisionista y una metafísica descriptiva. Él sostiene, por ejemplo, que las posiciones tipo Platón, o sea, el idealismo objetivo, por ejemplo, o sea, creer que hay un mundo de ideas, o como hace David Lewis, que creo que ayer lo vimos un poquito, ¿no? David Lewis, que habla de la posibilidad de la existencia de mundos posibles. David Lewis, existencia de mundos posibles. ¿Qué dice David Lewis? Que hay mundos posibles, pues, ¿no? Que existen. Que esos mundos posibles de verdad están en otro lugar, muy alejado de nosotros. Ya, esas formas de ver el mundo, de concebir el mundo, que cuestionan nociones establecidas, ofrecen perspectivas cósmicas del mundo, a eso se le va a llamar metafísica revisionista. Es una visión de la realidad que intenta ser genérica, pero que a cambio de explicarte todo, retuerce el lenguaje, tuerce y retuerce el lenguaje, inventando palabras, inventando procesos. Claro, entonces los revisionistas proponen cambios radicales, ¿no? Redefinir el tiempo, redefinir el espacio, redefinir la causalidad o la identidad. Y son más especulativos, ¿no? O sea, no tienen pruebas de lo que dice, solamente son argumentales. Se alejan de lo intuitivo. Esos son los revisionistas. Un ejemplo es Platón o también puede ser Lewis. Los descriptivistas o los metafísicos descriptivos sostienen que en realidad la metafísica, ¿de qué se debe ocupar? De estudiar cómo es el mundo. Pero ese estudio del mundo tiene que ver con cómo lo experimentamos, cómo lo entendemos en nuestra vida. O sea, ¿qué se debe buscar? Ser, en este caso, coincidir, que coincida lo que vemos con lo que pensamos.
Por lo tanto, siempre es conservador, es empírico. La metafísica descriptiva es empírica. O sea, lo que ve es lo que hay y por lo tanto hay que explicar eso que hay. Hay que plantear el mundo en base a lo que hay. No inventar palabras nuevas o conceptos nuevos. Explica conceptos y fenómenos que encontramos en nuestra experiencia, como que los objetos existan, el tiempo, el espacio, la causalidad. Claro, aclara conceptos de la ciencia, aclara. No propone otros nuevos, sino que los aclara. Entonces la metafísica descriptiva pues sería más adecuada para Peter Strawson que la metafísica revisionista. Claro, la metafísica descriptiva va de mano de la ciencia. Estás discutiendo sobre el concepto del tiempo. Un metafísico revisionista, ¿qué diría? Argumenta que el tiempo no es una dimensión lineal, no, sino es una red compleja de relaciones entre eventos que se interconectan de una forma misteriosa. Como algunos, ¿no? McTaggart es un filósofo muy interesante. McTaggart niega el tiempo. Un argumento que él tiene o que podemos construir, ¿no? El argumento que plantea McTaggart es más complejo, ¿ya? Pero que se le podría adjudicar McTaggart es más o menos este, ¿no? Imagínate esto, ¿no? El futuro aún no es, por lo tanto no existe. El pasado ya fue, por lo tanto no existe, dejó de existir. Y el presente está dejando de ser. Y como está dejando de ser, también no existe. Y el tiempo es pasado, presente y futuro. Pero pasado, presente y futuro no existe, por lo tanto el tiempo no existe. Ya, este tipo de argumentaciones forman parte de una metafísica revisionista. Muy bien. Pero un metafísico descriptivo, ¿qué haría, no? Se centra en explicar cómo experimentamos y comprendemos el tiempo, cómo medimos el tiempo, cómo lo percibimos, cómo esto influye en nuestras acciones. Te das cuenta que el metafísico descriptivo pisa tierra, y es la idea, ¿no? Es la idea de los filósofos analíticos, este tipo de perspectivas. La lógica modal, por ejemplo, ¿no? La lógica modal vendría a ser, o vendría a estar anclada, la lógica modal, al menos la de Lewis, la que propone Lewis, ¿no? que él asume que existen mundos posibles. Entonces, estos conceptos de necesidad, posibilidad, imposibilidad o contingencia darían lugar a la perspectiva de Lewis, en la cual pues este mundo es uno de tantos mundos posibles. Claro, este es básicamente el esquema, ¿no? Para entender cómo entienden el mundo los lógicos modales. Se divide en dos, ¿no? Lo que es imposible y lo que es posible. Ahora, dentro de lo posible podemos ubicar a lo necesario y también a lo contingente. Más o menos es un mapa para entender cómo se relacionan los conceptos de índole modal. De tal forma que podemos, a partir de este gráfico, deducir, ¿no? Que lo necesario es posible. ¿Sí? Pero lo posible no tiene por qué ser necesario. Porque si es posible que llueva, eso no tiene por qué ocurrir. Pero si en cambio tiene que ocurrir que llueva, puedo concluir que eso es posible. Y así. A ver, esta es una pregunta, ¿no? Mañana habrá una batalla naval. ¿Qué podemos afirmar de esta expresión? Considere que lo necesario es lo que tiene que ocurrir en todos los mundos posibles. Que lo posible es lo que ocurre en algunos mundos posibles. Y que lo imposible es lo que necesariamente es falso en todos los mundos posibles. Un mundo posible es una posibilidad de las muchas configuraciones que puede tener el mundo actual. Por ejemplo, si en este mundo está soleado, existe tal vez otro mundo posible donde en vez de estar soleado, está cayendo nieve.
Esto se vincula obviamente con la teoría del multiverso. Del multiverso. Bueno, entonces ustedes qué dirían, a ver quién quiere intervenir. ¿Qué podemos afirmar de la expresión mañana habrá una batalla naval entre Perú y Chile? A, B o C. A ver, los escucho. ¿Qué me dice? No. ¿La A, la B o la C? No me sabe. ¿Quién habló? Ah, ya, esa es Mariana. Ya, gracias, ya tuve que pagarte. Gracias, sí, es la B. Muy bien, Ariana, muy bien, es la B. Claro, es posible, ¿no? No tiene por qué ocurrir. Tampoco es imposible, ¿no? Podría ocurrir. ¿Y qué significa que sea posible? Que ocurre en algunos mundos posibles. Según Lewis, ¿eh? Según Lewis. O sea, la lectura de lo posible, él lo ve así. Según Lewis. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Cómo serían los mundos posibles? Por ejemplo, ¿te imaginas esto o no? ¿Se imaginan eso? Aquí comemos pavo, ¿no? ¿Podría haber otro mundo posible donde los pavos comen humanos? O, de repente, aquí comemos chanchito, ¿no? Hay gente incluso que se come la cabeza del chancho, ¿no? ¿Han visto? No sé, a mi mamá le gusta la cabeza del chancho. La cabeza, un día le regalaron una cabeza de chancho y ella estaba contenta. Se hizo su carnecita, ¿no? Pero ¿podría haber un mundo posible así? Y otro mundo así, bueno, obviamente que tiene que ver, ¿no?, con lo anterior. Donde hay padres amorosos que dicen, no te preocupes, es orgánico. Es orgánico, fue criado con mucho amor, ¿no? No te preocupes, ¿no? Y así pues. Hay otros mundos posibles, ¿no? Mira este material, ¿no? Aquí está. En este mundo nosotros abrimos regalos. En este mundo nosotros abrimos regalos. Pero podrían haber otros mundos donde los regalos abren a los humanos, ¿no? Y los humanos son bolsas. Bueno, puede ser. Puede ser. O sea, son posibilidades, ¿no? De repente un poco extrañas, eso sí, ¿no? Pero son posibilidades. Y para Luis esto existe. En otro lugar muy alejado, ¿no? Esa es una discusión muy interesante, ¿no? Y seguramente han visto esto, ¿no? El tema del multiverso. Esto del multiverso está anclado de forma evidente en la teoría, obviamente, de Lewis, de los mundos posibles. No sé si llegaron a ver Spider-Man, ¿no? El Spider-Man de, ¿cómo se llama? De Miles Morales, ¿no? Miles Morales. Ahí está, ¿no? Hay, dentro de esta visión de los mundos posibles, hay dos conceptos, ¿no? No sé si han escuchado el tema del evento canónico. Está en su momento canónico, ¿no? O está pasando por su evento canónico, ¿no? Claro, ¿no? De repente te deja tu enamorado, ¿no? Te deja, imaginemos, ¿no? Evento canónico, ¿no? A partir de eso se va a dar, ¿qué cosa? Un desarrollo de personaje, ¿no? Aparece el desarrollo de personaje. Bueno, ahí está, ¿no? El tema del multiverso se vincula bastante con la metafísica de David Lewis. Sí, claro.
Pero recuerda que esto sigue siendo una metafísica revisionista, ¿no? Porque realmente no percibimos que el mundo sea así. Pero bueno, es una propuesta interesante, ¿eh? La que hace Luis. Bien, ya que hemos hablado de metafísica, vamos a hablar un poco de ontología. De ontología. A ver, ¿qué es la ontología? Mira, como ya hemos hablado de metafísica, ahora hablar de ontología es también algo complicado, ¿no? ¿Cuál fue el origen de la palabra ontología? ¿Cuál fue el origen de la palabra ontología? Ahí lo vemos. Esto está por si acaso en el diccionario de Ferrater Mora, ¿no? Siempre te he dicho que para que tú tengas más claridad en el asunto, te vuelvo a repetir, te vuelvo a mencionar, revisa diccionarios. Revisa diccionarios. Ahí hay bastante información. Diccionarios de filosofía. Mira, surgió en el 1613 recién. La palabra ontología. O sea, esta palabra ni la habían dicho los griegos. Es una creación del 1613. Solamente como filosofía del ente. 23 años después, el término ontología fue empleado por Calovius en esta obra en el 1636, ¿no? Por acá usa la palabra ontología en esa obra. Según Calovius, la ciencia de ente es llamada metafísica con respecto al orden de las cosas, y es más propiamente ontología con respecto al tema u objeto mismo. O sea, si hablamos de la metafísica, la ciencia del ente se llama metafísica con respecto al mundo, al orden de las cosas del mundo. Pero el término ontología es mejor cuando se habla de las cosas mismas, de los objetos mismos. Te das cuenta que aquí el uso que le dan a la palabra es inverso al que yo te estoy presentando. Porque para Calovius, ontología es más amplio. Metafísica habla solamente del tema de lo sensible, de lo involucrado con el mundo sensible. ¿Sí? En cambio yo te he dicho que metafísica es más amplio y ontología es, digamos, una parte de la metafísica, una parte que estudia el ser, que estudia las cosas, el mundo. Y eso es lo que yo te he explicado, pero Calovius lo ve al revés. En realidad la ontología estudia las cosas mismas y la metafísica aquello que se vincula, digamos, a lo sensible, ¿no? O sea, el ente en relación a lo sensible. ¿Cómo ordenar el mundo de los entes en relación a lo sensible? O sea, aquí por eso diría que hay un conflicto. La palabra ontología tiene un fuerte conflicto. Algunos dicen que es lo mismo que metafísica, otros dicen que es más amplio que metafísica, y otros dicen que metafísica es más amplio que esto. No te preocupes, que esto es común en filosofía. Pero lo importante no es pelearnos por etiquetas. Eso no es productivo, ¿no? Y en realidad no importa, ¿no? Si te das cuenta, no importa cómo le llames, con tal que lo entiendas. O sea, bajo este tipo de explicación que te doy, puedes entender que a Parménides se le llame padre de la ontología y no padre de la metafísica. El padre de la metafísica, según algunos, sería Aristóteles. Incluso escribió un libro así, ¿no? Porque hizo una visión sistemática de toda la realidad. En cambio, Parménides se concentra en el ser, y nada más que en el ser, y habla sobre el ser. No se preocupa por explicar temas de ciencia, por explicar las matemáticas. Solamente su discurso habla del ser, del no ser, del vacío.
Solamente habla de eso, ya, ontología, es el padre de la ontología. ¿Ya? Muy bien, entonces la ontología es la ciencia de lo que es, de las clases y estructuras de los objetos, propiedades y sucesos, relaciones en cada área de lo real. Clasifica las cosas que hay en el mundo. Parménides planteó el principio de identidad, por ejemplo. Alguien que por supuesto sigue a Parménides y critica a Parménides es el señor Martin Heidegger. Martin Heidegger, que es un filósofo polémico. Los filósofos casi todos son polémicos, no solamente que este señor ya se está descubriendo que tiene textos fuertes, ¿no? Textos donde habla bastante de la cuestión antisemita, lo cual era una moda, ¿no? Era una moda, como aquí en Lima se suele discriminar al serrano, se suele discriminar al hombre o a la mujer andinos, se lo ve con desprecio y es lo más normal. Racismo hasta ahora hay, ¿no? Ya algo así era el ambiente cultural de Alemania, ¿no? Claro, esto no lo justifica, explica por qué tiene esa actitud. Era finalmente un hombre, Heidegger, no era un santo, ¿no? Era un hombre como todos. Entonces él también cultivó algunas ideas antisemitas y se ve en sus textos, ¿eh? Por ahí, ¿no? Por ahí hay una noticia de esto, ¿no? Bunge intentó pelear contra Heidegger, o sea, ideológicamente, ¿no? Heidegger, antisemita, texto, ¿no? Libros negros, ¿qué se llama? Libros negros, algo así, ¿no? Por ahí debe estar. Los cuadernos negros se llaman. Los cuadernos negros de Heidegger, ¿no? Lo cual no desprecia a lo mejor su visión metafísica del mundo. O sea, no lo condena, ¿no? Pero claro, lo hace verlo un poco más en perspectiva. Puede haber sido un intelectual muy grande, ¿no? Pero bueno, mira, por acá está, ¿no? A ver lo que se decía, ¿no? Estos escritos confirman algo que ya se sabía. Heidegger comulgó de buen grado con el nacionalsocialismo. Fue nazi. Le gustó los nazis. Y aprobó la llegada de Hitler al poder. Aunque no hay mención de dictador en sus cuadernos, es perceptible el eco de algunas de sus soflamas. ¿Qué será eso soflama, no? Debe ser proclama, tal vez. Reverberación del fuego. Arbochorno, ardor. Expresión. De sus expresiones, ¿no? Ya está, de sus expresiones. También que su entusiasmo inicial por el nuevo régimen se enfrió y se transformó en frustración. Claro, como todo, pues, ¿no? Como la gente que le gustó Toledo, ¿no? Dice, Toledo, bien, qué bueno, ¿no? Finalmente un andino al poder, ¿no? Algo así, ¿no? Y termina pues empeorando todo, ¿no? Toledo ahora está preso. Toledo está preso ahorita, ¿no? Bueno, Hitler tuvo la idea de matarse, ¿no? Que al menos de Toledo, ¿no? En fin. Entonces, a pesar de eso, Heidegger y tiene ideas interesantes. Una de ellas es esta distinción entre lo óntico y lo ontológico. De nuevo, acá hay un conflicto con la palabra metafísica y ontología. Para este señor, metafísica es ontología. Es que este señor es un clasicista, es un clásico. Y si tú estudias a los clásicos, y si tú sabes mucho de griego, como este señor que era un experto en griego, te das cuenta que la palabra ontología, que significa teoría del ser, no puede ser otra cosa que metafísica, pues. Porque la metafísica estudia el ser. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hará para distinguirlo de lo otro? A lo otro le va a llamar lo óntico.
que es lo que yo te he venido diciendo que es lo ontológico. ¿Ves? Acá ya se arma pues la chanfaina, ¿no? La confusión. Son términos muy conflictivos, ontología y metafísica. Para Heidegger, la ontología vendría a ser fundamental, primaria, general, alude al ser, busca esencias, puede ser material o espiritual. En cambio, lo óntico es derivado, secundario, particular, alude a los entes. La realidad abarca la realidad, que es todo lo que existe. Y las cosas pueden ser concretas o abstractas. A ver, vamos a hacer una pregunta, a ver. Ya preguntamos a Ariana, ¿no? Mariana siempre interviene. Aunque ya había otro, ya se fue. A ver, Ovaldina, dime, la vaca y la leche. Si yo te distingo entre la vaca y la leche, y luego te presento el esquema de Heidegger, ¿cuál sería cuál? La vaca y la leche. ¿La vaca sería óntica o sería ontológica? Ontológico. Claro, porque es fundamental. En cambio, la leche es lo derivado. Muy bien, muy bien. Esa es básicamente la idea. Pero ahora se hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Y la vaca provendría de otra cosa? El concepto de vaca, así como la leche, proviene de la vaca. ¿Y la vaca de dónde viene? Dicen por ahí, de otra vaca, dicen. Bueno, sí, pero como concepto, la vaca es un mamífero. ¿Y los mamíferos de dónde vienen? Pero con esta pregunta te das cuenta que bajo un punto de vista lo que es fundamental puede volverse derivado. Esto, que te das cuenta por dónde va a llevarnos a entender que para Heidegger casi todo en el mundo en realidad es óntico. Y existen muy pocas cosas que sean fundamentales. Así como la vaca, ¿no? La vaca que pensabas que era fundamental, en realidad es derivada de los mamíferos de los seres vivos, los seres vivos provienen de la materia, bla, 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 ¿no? Por lo tanto, esto explica que Heidegger diga que lo que hay más en el mundo, es lo óntico. Por eso los hombres están confundidos y no buscan lo fundamental, no buscan el ser, buscan las cosas, no buscan el ser, porque en el mundo más hay lo óntico. Y por lo tanto él va a realizar una distinción entre el llamado hombre auténtico y el hombre inauténtico. El hombre inauténtico es aquel que busca las cosas, que busca lo material, que busca la comodidad. El hombre auténtico, en cambio, a diferencia del inauténtico, el auténtico busca el ser. El auténtico entiende que el hombre es un ser para la muerte y por lo tanto no pierde el tiempo. El auténtico quiere entregarse a esa búsqueda por el ser. Más o menos de esta forma se explica, ¿ya? Se explica esta distinción entre óntico y ontológico. Muy bien. A ver, entonces quisiera efectivamente, para no olvidarme, ¿ya? ¿Dónde está? Vamos a colocar algunos puntitos por acá que ya han respondido. Vamos a venir a 6:30, ¿ya? Para estar más tranquilitos. A ver, preguntas. Dime. Aquí está, Ovaldina 4,
y la señorita Ariana 4. ¿Ya está? Profesor, sí, una consulta. Yo tengo una consulta con respecto a la prueba que se va a tomar el día lunes, creo. Claro, claro, No, perdón, martes. claro. La prueba se va a tomar a inicio o al final de la clase. Pues, a ver, ¿ustedes qué dicen? Pues, a ver, vamos a conversar, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Al inicio o al final? Por mí sería al final porque pues yo usualmente sí estoy al inicio, pero el problema es que siento que hay más personas, o sea, las clases siempre casi llegan al final. Claro. Entonces creo que para que todos tomen la prueba sería lo mejor al final de la clase. Ya, entonces mira, van a dar la prueba, vamos a poner así media hora, y yo voy a revisar por unos 20 minutos, aproximadamente, ¿no? Voy a revisar, a ver, reviso 20, 7 y 20, entonces 6 y 50 ya. ¿Qué dicen? 6 y 50 ya estarán ahí, aprox, en clase. Yo creo que sí, profesor. Ya, 6 y 50 tomamos la prueba. 6 y 50, ¿no? Media hora, luego sería 7 y 20, ¿no? 7 y 20, ya, 7 y 20 recojo. Y luego 7 y 40 ya te doy tu nota y todo eso. ¿Ya? La revisión voy a hacer pues también para entregarles. ¿Ya está? Muy bien. Profesor, igualmente quería consultar si se podría poner esa información en el WhatsApp. Yo avisaría a mis compañeros, pero no tengo acceso a WhatsApp todavía. A ver. Creo que Profesor, Valentina ¿no cree es la un grupo? delegada. Sí, profesor, ya creé un grupo y agregué los que están en la clase y ahí les comunico. Claro, 6 y 50 hasta 7 y 20 es la prueba. Así, exacto, ¿ya? Luego, 7 y 20 a 7 y 40 es entrega y revisión, ¿no? Revisión y entrega. Claro, hay una persona que está entrando acá bajo el nombre, te dije, ¿no? Bajo este nombre. No sé por qué, ya la segunda vez que entra no la acepté. Read AI Meeting Notes. ¿Quién es? No sabes tampoco. Supongo, no sabes, ¿no? Bueno. ¿Quién será este? Que se está metiendo a clase y yo no lo acepté, ¿no? Porque no se identifica. Hoy día volvió a meterse, ¿eh? Y también lo saqué, pues, ¿no? Es que tiene que identificarse, pues. Se puede meter un tipo problemático, ¿no? Hay gente problemática entre ustedes, ¿eh? Le voy a decir para serles sincero, ¿no? Hay que evitar eso ya. Bueno, entonces tenemos este tema de la metafísica. Ya me acordé. Un videito, ¿qué te parece? Entonces, esto ya tienes acá. Voy a también colocárselo ahí para que quede claro, ¿no? Y no haya problemas. Ya, un materialcito, ahora vamos a ver. Acá ya. Nos terminamos. Hay bastantes cosas para ver por acá. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Mira. Ya. Listo. Entre todas las cosas que hay, esto es interesante. Vamos a ver qué te parece esto, mira. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría. Esto es de Feynman. ¿Recuerdan algunos de ustedes Feynman, Filosofía aquí y ahora? Mira, él hace un interesante uso de la palabra ontología. A ver. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media
quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? ¿A quién se quiere unir? Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. Entonces, ya está. Interesante, ¿no? El uso que hace este filósofo sobre la palabra ontología y cómo habla del ser. Pero no habla del ser abstracto, dice directamente el ser de la clase media. El ser de la clase media. ¿Ya está? Bueno, a ver, estos materiales son interesantes, nos permiten un poco el repaso del tema. Vamos a verlo más adelante. El de Borges, ¿no? Ya lo vemos después. Muy bien, entonces, por favor, quiero que averigües, estimado Baldina, quién es este señor. ¿Ya? ¿Quién es, no? Que se identifique. Identifique. Si no, no entrará. Sí, pues, porque no sé quién es, entonces... pero ¿quién es? Pues, ¿no? Que se identifique, porque hay temor de identificarse. Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo dejamos ahí? Hemos hecho al menos un pequeño avance. ¿Ya? Y... lo dejamos ahí entonces por ahora. Más bien, gracias por su tiempo, por su paciencia. Nos vemos ya el martes. Y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Ya. Hasta luego, profesor. Gracias.